En nombre de High Logistic Group desde Medellín, Colombia, les saluda Belinda Olano, periodista y locutora certificada. Hoy tengo el gusto de presentarles el segundo magazine online con motivo de la celebración de los 15 años de esta prestigiosa empresa de amplio reconocimiento en América Latina. Con ustedes el experto internacional Dr. Juan Uperti de la República de Uruguay, quien nos hablará de las plataformas logísticas en Latinoamérica. Y queremos agradecerte la colaboración. Por eso quiero hacer la presentación de Juan Uperti, una de las personas más expertas en el tema de logística a nivel internacional, invitado muchas veces a Colombia a congresos sobre el tema, Juan, de plataformas y otros muchos temas que tú manejas. Entonces, me voy a salir para darte ya, te voy a... bueno, no me vas a salir, sino que yo te voy a montar la presentación tuya. No me dio tiempo de subir la otra que está pesada. Entonces, aquí ya está tu presentación como en el programa. Juan Uperti, ya lo conocen. Y voy a irme a tu presentación y tú me vas diciendo cuál de ellas muestro, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, a fin de respetar los tiempos, primero buenas noches a todos. Desde ya, gracias, te felicito Luis Aníbal por esta iniciativa de generar este network, esta red de entusiastas de la logística, y te felicito por la presentación y la sensibilización que nos has dado sobre logística inversa, que es un desafío muy importante para los logísticos, pero en definitiva para la comunidad y para hacer un mundo más sustentable. Déjenme comenzar rompiendo el hielo contándoles una anécdota de una reciente universidad que tuve oportunidad de visitar, que es la Universidad de Arizona, que es la universidad más sustentable del mundo, que se basa en 3 R's, que dice su eslogan: recicle, reduzca y reimagine. Y por ahí va el mundo, por reimaginar, y parte de la logística es reimaginemos este mundo, y ese es el gran desafío de la logística. Lo interesante de la logística es justamente que continuamente estamos reimaginando, digamos, nuevas situaciones, pues, digamos, el mundo hoy tiene una única certidumbre y son las turbulencias. Yo que vengo de un país pequeño como el Uruguay, digamos, nos hemos transformado en un hub, en un centro logístico internacional, en el cual desde el Uruguay se exportan más de $2.000 millones de servicios logísticos, empleamos más de 30.000 personas y somos, por suerte, el centro logístico para grandes vecinos como es la Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, etcétera, y nos sustentamos básicamente en un régimen de plataformas logísticas. Plataformas logísticas están radicadas en el puerto de Montevideo y en el puerto de Nueva Palmira, plataformas logísticas que están en una red de zonas francas, y plataformas logísticas nuevas que empiezan a surgir y es gran activos estratégicos en América Latina, que son las plataformas logísticas extraportuarias y extra-aeroportuarias. Adelante, por favor, en la próxima slide. ¿Por qué? Adelante, Luis Aníbal, si puedes con la próxima slide. ¿Puedes avanzar, Luis? Bueno, ¿por qué debemos apostar a crear esta plataforma logística? Pues en América Latina estamos rezagados en los costos logísticos. Si nosotros vemos los costos logísticos de América Latina, en la slide anterior, tenemos un 25% de costos logísticos en América Latina versus a las mejores prácticas como son los Estados Unidos, países de la OCDE, Singapur, etcétera, donde esos países tienen un 9% de costos logísticos. Esa brecha competitiva se da porque estos países han avanzado en concesiones de infraestructuras bajo regímenes públicos-privados, han concesionado infraestructuras al sector privado, los puertos de dominio público o son activos públicos, pero sus terminales son operados por privados expertos en la operación de terminales de contenedores, terminales especializadas de proyectos, aeropuertos que son concesionados a expertos, digamos, en el manejo de aeropuertos, y comienza a surgir como un activo estratégico las plataformas logísticas. Y estas plataformas logísticas son zonas de actividades logísticas realmente no más allá de 10, 12, 15 kilómetros de las terminales portuarias y aeroportuarias, en donde se posicionan, digamos, actividades logísticas donde la carga llega a las mismas, donde en las mismas se concentran 2 tipos de actividades. Una son las actividades de fiscalización aduanera, fitosanitaria, mismo las actividades de fiscalización como ser narcóticos, etcétera, y allí la carga es fiscalizada en forma transparente, centralizada, con las mejores tecnologías, y libero esas áreas de fiscalización en esta zona de actividades logísticas, los
desarrolladores o administradores de estas son actividades logísticas generalmente concesionadas, digamos, desarrollan otras actividades logísticas que son la construcción de centros logísticos que se le arriendan, digamos, a operadores logísticos, a dueños a empresas que deciden tener sus centros logísticos allí, a centros logísticos de perecederos. Entonces se genera un clúster logístico en el cual conviven las autoridades de fiscalización, las actividades logísticas, los medios de transporte, que están cercanos a las terminales portuarias y aeroportuarias, y se genera una sinergia entre las mismas, que esto hace que esos costos logísticos que son tan altos en América Latina, si comenzamos a desarrollar y a concesionar estas infraestructuras a expertos desarrolladores, digamos, en el manejo de estas infraestructuras o una actividad logística, nuestra brecha competitiva, un 25% de costo logístico tenemos en América Latina y deberíamos bajarlo a un 10%, que sin duda vamos a empezar a ser más competitivos. Adelante con la próxima slide, Luis Aníbal, si puedes, por favor. Recientemente yo, siendo docente del ICESI en Cali, uno de los temas que hemos charlado más de una vez es justamente el desafío que tiene Colombia en particular de posicionarse como un actor competitivo desde el punto de vista logístico de cara a los tratados de libre comercio. Sonaba mucho el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y allí, por ejemplo, la sensibilización que hay en Colombia, la sensibilidad que podemos decir que hay en Colombia respecto a la concesión de las infraestructuras portuarias, al nuevo aeropuerto del Dorado en Bogotá, digamos, a las concesiones en Buenaventura. Ahora yo me encuentro asesorando el eje del río Magdalena, el cual nuevamente pasa a ser una hidrovía muy atractiva para bajar los costos logísticos, dándole navegabilidad al río Magdalena, en el cual, para que tengan una idea, nosotros digamos, mientras un camión, digamos, necesita, para que tengan una idea, realmente las hidrovías, en una barcaza, nosotros podemos transportar 500 kilos de mercadería con 1 litro de combustible por kilómetro. En cambio, en un camión podemos transportar tan solo 25 kilos de mercadería por litro de combustible por kilómetro. Eso nos da la idea de la competitividad logística que otorgan las hidrovías. Lo mismo para el caso del río Magdalena, el transporte del petróleo en barcazas comparado al transporte en camiones. Entonces, digamos, estas son de los activos estratégicos que los países tenemos que buscar. Hidrovías, zonas de actividades logísticas, concesiones inteligentes, actores de primer nivel internacional de nuestros puertos, aeropuertos. Y llega el sector privado. A su vez, el sector privado tenemos que de alguna forma construir centros logísticos acorde a los mejores estándares internacionales en cuanto a sistemas de almacenamiento, sistemas de movimiento de materiales, Warehouse Management System o sistemas de información, que es uno de los temas que siempre van a estar tratando, pero hoy no tener un sistema de información logístico en nuestros centros de distribución es tan caótico como si se lloviera nuestro centro de distribución o nuestra bodega. Entonces, digamos, hay responsabilidades que corresponden al sector público, hay responsabilidades que son público-privadas y hay responsabilidades que son privadas netamente. Y allí el índice logístico. Por ejemplo, Uruguay, si nosotros miramos el índice logístico del Banco Mundial, que es el benchmark, que la referencia es la temperatura que tiene cada país logísticamente, vemos que Uruguay estamos en 2,7, Colombia está en el entorno de, Uruguay está en 2,75, Colombia está en 2,7. Bueno, y en Uruguay nos hemos puesto como objetivo llegar al 3,5 en 2020. Bélgica, Holanda, Alemania ya están en 4,0. Entonces tenemos que ver esas mejores prácticas que han introducido esos países. Esos países básicamente han introducido 4 conceptos. Primero, el concepto de supply chain o cadenas de abastecimiento. Segundo, el concepto de la participación pública conjuntamente con el privado y cada uno jugando su rol bien definido en las actividades logísticas. Tercero, un sistema de concesiones inteligente, transparente, de activos estratégicos como son los puertos, aeropuertos, son actividades logísticas. Cuarto, los privados estableciendo infraestructuras logísticas a través del centro de distribución, sistema de almacenamiento, sistema de movimiento de materiales, sistema de información, capacitación de su gente, esto que estamos haciendo acá, generar estos foros de intercambio de ideas, en el cual un aporte para que todos las personas que estamos en este foro, sumado a Luis Aníbal, sumemos nuestro granito e intercambiemos ideas. Adelante, por favor, Luis Aníbal. Adelante con la próxima slide. Adelante, por favor.
bueno, lo que les... Adelante. Bueno, y esto es un poquito lo que estamos diciendo, generar estas cadenas de abastecimientos donde hay 4 tipos de logísticas. Tenemos la logística de entrada, esto es desde el proveedor hasta que llega a la zona franca, a la zona de actividades logísticas, que puede ser una zona franca, puede ser una zona de actividad logística, no necesariamente una zona franca, pero digamos un predio en el cual se concentran zona de actividades logísticas, en el cual hay centro de distribución regional de importación, tránsito, exportaciones. Hay actividades de valor agregado logístico en el cual nosotros tomamos la mercadería y le agregamos valor a través de etiquetados, ensamblados, se llama light manufacturing o manufactura liviana. Hay centro de administración logística. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos una zona franca en la cual yo trabajo para un grupo belga, en el cual somos accionistas de dicha zona franca en Uruguay, y hay un centro de administración logístico que emplea más de 300 personas para una naviera a nivel internacional, y se hace la planificación de todos los buques desde Uruguay para todo el mundo, y esa empresa son 300 empleos directos. La logística lo tiene bueno, es una de las áreas de mayor intensidad en la generación de empleos, y además es muy democrática. Tienes empleos operativos y administrativos, empleos de mujeres y de hombres, de 50 y 50. O sea, desde ese punto de vista, la logística tiene un empleo calificado, un empleo medio, poco calificado, permite a estudiantes, femenino, masculino, respeta género, o sea, en ese sentido, y además es intensiva en la generación de empleo. Cuando vemos que la industria cada día es más automatizada y tiende a crecer empleo. Y ya que estamos hablando de logística, miren la industria, lo que ha sucedido en empleo. Recientemente estuve en una empresa de racks o de estanterías en España, y esta empresa de España hacía cuestión de 5 años empleaba 400 personas. Simplemente la introducción de un robot para el conformado de los racks llevó a que esta empresa hoy, para producir el doble de tonelaje, emplee 70 personas. O sea, hoy la tecnología, en cambio, los procesos logísticos todavía mantienen cierta manualidad, de cierta forma, o cierta, no manualidad, cierta dependencia humana, tanto administrativa como operativa, que, por ejemplo, cada 9 contenedores que ingresan a una zona de actividades logísticas se genera un empleo directo. Por eso en los países debemos buscar esta zona de actividades logísticas como fuerte captación de inversión extranjera directa, pero también como fuente de generación de empleo además muy calificado muchas veces. Adelante, Aníbal, con la próxima slide, por favor.